Señor Borra, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, me gustaría comentar con usted en qué momento, en qué situación se encuentra en estos momentos esa negociación entre el gobierno y Muface. Parece ser que el gobierno está ofreciendo un aumento del 17% en la prima a las aseguradoras. Las aseguradoras dicen que esto es insuficiente, piden como mínimo un 24% y a priori no parece una diferencia insalvable. ¿Se ha producido algún avance? ¿Cómo cree que puede acabar esta negociación? Bueno, en estos momentos lo que ya está claro es que ha habido un Consejo de Ministros donde ya se ha fijado que esa subida para 2 años va a ser en la prima de un 17% y vemos difícil que ya se muevan de ahí. El día 11, ayer, salieron las condiciones del pliego y ahora tienen que ser las distintas aseguradoras que hay en este país, pues si ven conveniente acudir o no acudir. Lo que sí que es cierto es que el modelo está infrafinanciado. Como bien señalabas tú, hay 1,5 millones de personas afectadas. En concreto hay en torno a unos 800, un poquito más de 800.000 funcionarios afectados y luego los beneficiarios que son sus familias. Si a esto le sumamos los funcionarios que están adscritos a Mujejo, es decir, todos los funcionarios de justicia, jueces, fiscales, tramitadores, etcétera, más los que están en ISFAS, que es Guardia Civil y el Ejército, pues estamos hablando en conjunto de en torno a 2.100.000 personas que están dentro de este modelo mutualista y que estamos todos muy preocupados, pues porque si se sigue produciendo esta infrafinanciación del modelo, pues estamos viendo cómo nuestros funcionarios y sus familiares están teniendo más dificultad, cada vez hay menos cuadros médicos, cada vez hay menos hospitales potentes, que es uno de los miedos que nos da, es decir, que aunque se acabe cubriendo a través de las aseguradoras, pues que luego las aseguradoras no firmen los contratos de colaboración con los grupos hospitalarios que nos están prestando en estos momentos la prestación. Señor Borra, ¿qué puede pasar si finalmente las aseguradoras dicen, mire, yo por un aumento del 17% de la prima, cuando estamos registrando pérdidas, en el último convenio, 3 años, los últimos 3 años, las aseguradoras han registrado 200 millones de euros de pérdidas? Si no se llega a un acuerdo, ¿qué va a pasar el 1 de enero? A ver, si no se llegara a ningún acuerdo, sí que nosotros desde luego no contemplamos esa posibilidad, pero si no se acabara llegando al acuerdo, pues indudablemente el Sistema Nacional de Salud iba a tener que asumir a todas estas personas que se quedarían sin cobertura sanitaria. Pero yo quiero señalar que detrás de estos números hay casos y hay personas con situaciones muy graves. Es decir, ¿qué pasa cuando un enfermo está ya en un tratamiento de, por ejemplo, oncológico por un cáncer? ¿Qué pasa cuando ya tenemos una programada una operación? Claro, no solamente si se cae el modelo, es que aunque no se caiga, si se caen cuadros médicos, si se caen hospitales, un señor que lleva trabajando 35 años, pues se puede encontrar que su empresa, en este caso la administración pública, le dice, no, mire usted, el médico que la ha estado tratando en los últimos 10 años, la enfermedad que usted tiene, ya no está dentro de nuestro cuadro, con lo cual usted se tiene que buscar otro médico, ¿no? Y desde luego los ciudadanos tienen que saber que este modelo lleva funcionando desde el año 75, que surge porque los funcionarios no tenían derecho a asistencia sanitaria y se tenían que agrupar en mutualidades, en Montepíos, etcétera, y que es un modelo de colaboración público-privada que ha dado buen resultado, que ha dado, desde luego, que está generando empleo en nuestro país y que, como muy bien señalaba usted al inicio de la entrevista, si el Sistema Nacional de Salud tuviera que asumir en estos momentos todo este colectivo de personas, pues íbamos a ver cómo se van a incrementar nuestras listas de espera, etcétera, etcétera. Ma- Aparte de que peligraría el puesto de trabajo de más de 15.000 personas en sanidad privada y que habría muchísimas provincias que se quedarían ya sin esta opción. La verdad es que no me quiero ni imaginar que de golpe entren al sistema público de salud 2 millones de funcionarios que ahora mismo están cubiertos a través de aseguradoras, a través de Muface y los diferentes sistemas que ha comentado usted, don Miguel, porque evidentemente es que la sanidad, simplemente recordar, la sanidad pública está en récord de lista de espera. Más de 850.000 pacientes a la espera de una operación, más de 100 días de espera para que te atienda, para que te atienda un especialista. Es decir, la situación ya es grave per se y esto lo agravaría todavía más. Me, Ustedes, me desde gusta. CESIF, don Miguel, denuncian además el deterioro y la reducción de coberturas que se ha sufrido en los últimos años. ¿En qué lo han notado?
Efectivamente, me gustaría en primer lugar señalarle, para que sus oyentes se hagan una idea, Alemania tiene 1.000 médicos más por cada millón de habitantes que España. En España, en el número de camas, tanto hospitalarias como de UCI, en relación a la Unión Europea, pues no estamos ni muchísimo menos en el tramo alto, estamos en la media muy justitos, y eso lamentablemente lo vimos cuando el tema del COVID, el sistema alemán se colapsó una sola vez y el sistema español tuvimos muchísimos problemas. A la pregunta concreta que usted me hacía, que yo sí que las contesto todas, en el tema de en qué lo hemos notado en el tema de las prestaciones, pues mire usted, se han caído cuadros médicos, es decir, por ejemplo, hemos visto cómo compañeros policías nacionales que también están dentro de MUFACE, pues no tenían un oculista, un oftalmólogo en determinados ámbitos. Hay algunas provincias donde solamente hay de guardia médicos generales en los distintos hospitales. Estamos teniendo también dificultades para que se nos autoricen determinados medicamentos, etcétera. Y lo que también el ciudadano, y aquí lo quiero señalar muy claro, porque parece que esto lo paga el Estado y que los funcionarios no pagamos nada, al funcionario, como a cualquier trabajador, en su nómina se le descuenta para percibir esta prestación sanitaria. Y lo que nos tememos es que como seguimos con esta infrafinanciación del modelo, las aseguradoras recorten en cuadros médicos y recorten en grupos hospitalarios, etcétera, etcétera. En prestaciones está claro que no podrán recortar porque las prestaciones vienen marcadas en el pliego que se dio el día 11, pero claro, si se recortan en cuadros médicos, si se recorta también en grupos hospitalarios, etcétera, pues al final lo que estamos recibiendo es una calidad inferior. Don Miguel, para terminar, ¿irán ustedes a la huelga si no mejoran las condiciones? Y especialmente, ¿irán ustedes a la huelga en caso de que desapareciera MUFACE? Desde luego, si desapareciera MUFACE, nuestras movilizaciones iban a ser importantísimas, pero me gustaría señalar en breves segundos que no solamente es el tema de la asistencia sanitaria, o sea, en los últimos 2 años, por el acuerdo que firmaron los sindicatos de clase y al que nosotros nos opusimos, hemos perdido un 5% más de poder adquisitivo. Desde el recorte del año 2010 del señor Zapatero nos acercamos a el 20%. No tenemos presupuestos generales del Estado, no sabemos qué va a pasar con la tasa de reposición. Seguimos en un 30% de temporalidad de las administraciones públicas que duplicamos al ámbito privado. En fin, que hay muchos motivos y encima no tenemos un gobierno que se quiera sentar a negociar, porque, bueno, para que se haga usted una idea, con el ministro Escrivá nos reunimos una vez y ya no se volvió a saber nada más, y con el ministro Óscar López es verdad que nada más entrar nos ha llamado, nos hemos reunido una vez y esperamos desde luego que se pongan en marcha todas las negociaciones para mejorar servicios públicos y condiciones laborales de nuestros servidores públicos. Así que no solamente es el tema de MUFACE, sino que este gobierno tiene muchas asignaturas pendientes encima de la mesa. Pues don Miguel Borra, estaremos muy atentos a todos los avances que se vayan produciendo respecto a esta cuestión. Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF, muchas gracias. Fuerte abrazo. Buenos días, gracias a ustedes.